Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Good evening to all. God bless you. Estamos hablando acerca de los 4 evangelios. We have been speaking about the 4 Gospels. Hemos hablado del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. We have spoken about the Gospel of Matthew, Mark, and Luke. Y hoy comenzaremos con el evangelio de Juan. And today we will be starting the Gospel of John. Juan es conocido como el apóstol del amor, John is known as the Apostle of Love, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. son of Zebedee and brother of Jacob. Juan escribió el evangelio de Juan y 3 epístolas, o sea, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. And John wrote the Gospel of John, and he wrote the epistles, 1st, 2nd, and 3rd John, and he also wrote Revelations. Juan pertenecía al grupo más íntimo de Jesús, o sea, el grupo más íntimo era Pedro, Jacobo y Juan. And Jesus belonged to, John belonged to the most intimate group of Jesus, which was John, dijo, Pedro, Jacobo y Juan. Peter, Jacob, and John. Jacobo y Juan se conocían como los hermanos Boanerges. Jacob and John were known as Boanerges, those, que quiere decir los hijos del trueno. which means the son of thunder. Se les colocó ese sobrenombre porque ellos estaban dispuestos a pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo para que se consumiera toda Samaria. They were known as the son of thunders because they were willing to ask God, Jesus, to have thunder or fire descend from heaven and get rid of Samaria. En Marcos capítulo 9, verso 38, dice la palabra de Dios, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Again, we're reading from Mark 9:38. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. O sea que Juan estaba prohibiendo a una persona que estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús porque no pertenecía al grupo de ellos. Meaning John was prohibiting someone from doing miracles, Jesus miracles, because he was not part of their intimate group. Juan y Jacobo también discutían por su posición. Vamos a verlo en Marcos capítulo 10, verso 35 al 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. We're going to be reading from Mark 10, 35 through 39. And I've been saying Jacob, but it is actually James. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you're asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink or be baptized by the baptism I am baptized with? We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. Entonces aquí tenemos que ellos dos, Jacobo y Juan, estaban discutiendo por su posición en el cielo. So here we see that James and John were fighting for their position in heaven.
Jesús les dice, yo no puedo darles esto, And Jesus says, I can't give you this. pero pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados con mi bautismo. But you guys can take from the cup I will drink and be baptized with my baptism. Ellos dijeron, estamos dispuestos, queremos esa copa. And they said, we are willing, we want that cup. La historia revela que el primer mártir, la primera persona que dio su vida por Jesús fue Esteban. And the story shows us, or the Bible shows us, that the first person that gave his life or who was a martyr was Stephen. Esteban. Y el primer discípulo que dio su vida por el evangelio fue Jacobo. And the first disciple to give his life for the gospel was James. Por eso cuando ellos dijeron, nosotros vamos a tomar de tu copa, So that's why when they said, we will drink of your cup, se trataba no de algo muy bueno que digamos, se trataba de la copa del martirio, del sacrificio, de la muerte por causa del Señor. and it wasn't a good cup, it was talking about this cup of this sacrifice of being a martyr, for God. Y la historia de la iglesia enseña que la persona que acusó a Jacobo y lo llevó al tribunal, And the story says that the person who accused James and took him to the to court, al escuchar la defensa de Jacobo, when he heard James' defense, la persona que lo acusó se convirtió al cristianismo en ese momento. the person who accused him converted to Christianity in that moment. Y los dos, tanto el acusador como Jacobo, caminaron juntos para ser decapitados. And both James and the accuser walked together to be decapitated. En el camino a la muerte, este hombre le pidió perdón a Jacobo. On the way to their death, this man asked James for forgiveness. Y Jacobo, en vez de, después de pensarlo un poco, le dio un beso en la mejilla y le dijo, la paz sea contigo. And James, after giving it thought, gave him a kiss on the cheek and said, may peace be with you. Entonces, vemos que podría para algunos ser coincidencia, pero yo no creo que haya sido una coincidencia. El primero en morir, el primer discípulo en dar la vida por el evangelio fue Jacobo. And some people may think it's coincidence, but I don't think it's coincidence. The first one to give his life as a disciple was James. Pero Juan fue el único que no fue asesinado. But John is the only one that was not assassinated. Pero fue el que más sufrió. But he was the one that suffered the most. ¿Por qué? Porque le tocó, él fue testigo del asesinato de cada uno de los discípulos. Why? Because he was a witness of the killing of each and every disciple. O sea, él pudo ver cómo sus amigos eran asesinados. So he was able to see how his friends were assassinated. También la historia revela que Juan fue colocado en una, vamos a decir, quemado en aceite. And story also reveals that John was burnt in oil. O sea, no fue asesinado, pero fue torturado. He wasn't assassinated, but he was tortured. Ahora, Juan es el perfecto ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona. Now, John is the perfect example of what God can do with a person. Porque todo lo que le he mencionado está muy lejos de ser el discípulo del amor. Because everything I've mentioned, he is so far from being the disciple of love. Pero él fue transformado. But he was transformed. Se transformó su manera de pensar, His way of thinking was transformed. su manera de hablar His way of speaking. y lo más difícil, su carácter.
And the hardest thing, his character. Un discípulo que deseaba la posición. A disciple who desired position. En su evangelio no habla ni siquiera, o sea, él no coloca ni siquiera su nombre. In his gospel, he doesn't even place his name. Habla de Juan 19 veces en su evangelio, pero es Juan el Bautista. And he talks about John 19 times in his gospel, but it's not him himself, it's John the Baptist. Y solamente hace mención 3 veces de sí mismo diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. And he only mentions himself 3 times by saying the disciple that Jesus loved. Ese es el que se quería sentar a la derecha de Jesús. That's the one who wanted to be seated at the right of Jesus. Ahora, en su evangelio, ni siquiera coloca su nombre. Now in his gospel, he doesn't even place his name. Es conocido como el apóstol del amor por su amor a Dios He is known as the apostle of love for his love to God y a los hermanos de la iglesia. and to the brethren of the church. Sin embargo, sus enseñanzas eran muy claras, However, his teachings were very clear, muy directas. very direct. O sea, te decía o la luz o la oscuridad. He would tell you or light or darkness. No daba espacio para las tinieblas. He wouldn't give space for darkness. Juan, primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. We're going to be reading from 1 John 3:6. No one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. O sea que él no da un punto intermedio. So he doesn't give a point in between. Si permaneces en él, no pecas. If you live in him, you don't sin. Si pecas, no conoces al Señor. If you sin, you don't know the Lord. Muy amoroso, pero claro en sus enseñanzas. He's very loving, but clear in his teachings. No había lugares intermedios. There was no in between or no middle point. O eres de Dios o no eres de Dios. Or you are God or belong to God or you don't. En su evangelio usa 25 veces la palabra verdad. In his gospel, he used the word truth 25 times. Y 20 veces en las epístolas. And 20 times in his epistles. O sea que para él, a pesar de que era muy amoroso, era muy importante la verdad. So although he was very loving, truth was very important for him. Juan relata el lavamiento de los pies. John tells of the washing of the feet. Ningún otro evangelista menciona este momento. No other gospel or evangelist mentions this happening. Por lo tanto, fue un momento que marcó la vida de Juan. So therefore, it was a moment that marks the life of John. Piense por un momento, la noche que iba a ser traicionado y capturado, esa misma noche, Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Think of this, the night that Jesus was going to be captured, that he was going to be given in and betrayed, he washed or he cleansed the feet of the disciples. Fue el último apóstol vivo. He was the last apostle alive. O sea que le pudiéramos nombrar como el patriarca de la iglesia. So we can in a certain way call him the patriarch of church. Pero él nunca se enseñoreó de los hermanos. But he never took like that command over his brethren. Juan capítulo 12, verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. John 12:24. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed.
But if it dies, it produces many seeds. Este verso que acabamos de leer solamente está en el Evangelio de Juan. And this verse that we just read is only in the Gospel of John. O sea que Juan es una muestra de morir en la carne. So John is a proof of dying in the flesh Para llevar mucho fruto. to bear a lot of fruit. Ya él no estaba interesado en una posición. He was no longer interested in a position. No estaba interesado en que los demás le sirvieran. He wasn't interested in others serving him. Él era un servidor. He was someone who served. Mire, una de las cosas también muy interesantes del apóstol Juan fue que fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. And look at another interesting detail about John is that he is the only disciple who presents the crucifixion. Porque todos los demás estaban escondidos por temor. Because everyone else was hiding out of fear. El único que presenció la crucifixión fue Juan, que estaba al lado de María, la madre de Jesús. The only one who presents the crucifixion was John, who was next to Mary, his mother. Y aunque no fue asesinado, and although he was not assassinated, fue exiliado a la isla de Patmos. He was exiled to Patmos. Y separado de las personas que él amaba. And separated from the people he loved. Y en medio de esas dificultades fue que escribió el libro de Apocalipsis. And in the midst of these hardships is that he wrote the book of Revelations. Pero en el libro de Apocalipsis nunca se quejó por el sufrimiento. But in the book of Revelations, he never complained because of his suffering. En sus escritos usó la palabra amor, amar y amó más de 80 veces. In his gospel, or in his writings, he used different phrases of love more than 80 times. Y murió alrededor del 98 después de Cristo. And he died around 88 after Christ. Cuando ya estaba anciano, él se congregaba en la iglesia de Éfeso. When he was of old age, he would congregate in the church of Ephesus. Y cuando se le dejaba hablar, él solamente decía, ámense los unos a los otros, y esto es más que suficiente. And when they would let him speak, he would say, love one another, love each other, and this is more than enough. En su evangelio, el tema principal o la dirección de su evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios. And his gospel, the main topic or his main theme is that Jesus is the Son of God. Juan no habla de la genealogía de Cristo. John does not speak of the genealogy of Christ, sino que revela o enseña la preexistencia de Cristo como Hijo de Dios al lado del Padre. However, he reveals the pre-existence of Christ next to the Father. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. El verbo es Jesús. Jesus is the Word. El Cristo. The Christ. Entonces, él habla de que el Señor Jesucristo estaba en el principio con Dios. So he was speaking that the Lord Jesus was in the beginning with God. Y que era Dios. And that he was God. Demostrando así la divinidad de Cristo. Showing just like that the divinity of Christ. Juan no habla de la infancia de Jesús. John does not talk about the childhood of Jesus. No habla de la tentación. He doesn't speak of the temptation. Ni la transfiguración. Or the transfiguration. Sí.
ni las parábolas, nor the parables, ni la ascensión, ni la gran comisión. nor the ascending or the Great Commission. Lo más probable es que estos temas ya eran bien conocidos con los otros evangelios. What's most probable is that these themes were already known with the rest of the Gospels. Y él trató de complementar y no repetir. And he tried to complement and not repeat. Y además el propósito era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. And his purpose was to show that Jesus is the Son of God. Juan capítulo 20, verso 30 y 31 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. John 20, 30 to 31. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Los evangelios están llenos de milagros The Gospels are filled with miracles provocados por Jesús. provoked by Jesus. Pero en el evangelio de Juan no se habla de milagros, sino de señales. But in the Gospel of John, it doesn't speak about miracles, but signs. Una señal tiene como primordial no solamente que es un milagro, sino que quiere revelar, enseñar algo más. And a sign is not just that it's a miracle, but it's more than that. It wants to reveal something more. Muchas personas han recibido milagros de Dios, Many people have received miracles from God, pero su vida no ha cambiado. but their life has not changed. Por eso el milagro más grande que existe es nacer de nuevo. That's why the greatest gift that exists is to be born again. Nacer de nuevo no es como un sacerdote, un principal de la sinagoga, se le acercó a Jesús en la noche And the principals of synagogues drew near to Jesus one day at night para preguntarle. to ask him. Y Jesús le dijo a este principal que tenía que nacer de nuevo. And Jesus told this man that he had to be born again. Y él dijo, pero tú no ves el tamaño, ¿cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre? No voy a caber. And he says, do you not see my size? How am I going to go back into my mother's womb? I'm not going to fit. Y el Señor le dijo, no, tienes que nacer del agua y del espíritu. And Jesus said, no, you have to be born again from the water and the spirit. Es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. That's what we call the new birth. Muchos se burlan de esto. Many mock this. Hay mucha gente que se burla del nuevo nacimiento And many who mock the new birth porque no creen. because they don't believe. Pero realmente cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, But in reality, when we receive Jesus as Lord and Savior, ocurre este nacimiento espiritual this spiritual birth happens again. y nuestra vida comienza a cambiar. And our life starts to change. Muchas personas han hecho esta confesión de fe, Many people have done this confession of faith, pero no todos perseveran en el Evangelio. but not everybody perseveres in the gospel. Es triste, pero es normal, It's sad, but it's normal. porque las parábolas que hemos hablado anteriormente nos hablaban de personas que recibían la palabra, pero los afanes del mundo le ahogaban y entonces se alejaba de Dios. And the parables that we read, it spoke about this, the seed, which, where people will separate from God. También vemos otro tipo de persona que recibe la palabra con mucha emoción, pero cuando vienen los problemas se desanima y se aleja.
And then the other one where they receive and the word with so much joy, but when problems come, they stray away. Entonces, hay que nacer de nuevo, pero hay que perseverar. So we have to be born again, but we have to persevere. ¿Y cómo perseveramos en este camino? And how do we persevere in this path? La vida espiritual es algo que tenemos que cuidar. Spiritual life is something we have to take care of. Y primordial es leer la palabra de Dios todos los días una porción. And it's important to read the word of God every day, a small portion. No solamente empezar a aprender de la Biblia, Not only to start learning of the word, sino creerla y practicarla. but believe it and practice it. Es importante también ser miembro de una congregación, It's important as well to be the member of a congregation, porque Dios diseñó la vida de fe en comunidad, because God designed the life of faith in community. porque en medio de la congregación es donde sentimos el amor, la protección, el cuidado de Dios. Because in the midst of the congregation is where we feel the love, the protection of God. Es donde a través de los dones recibimos a través de diferentes personas, porque Dios reparte los dones entre todos, a través de diferentes personas recibimos lo que Dios necesita hacer para cada uno de nosotros. And through the gifts that God has given to each person, which is different, we receive that God has for us. Y al mismo tiempo, el don que Dios ha puesto en nosotros se usa para el beneficio de los demás en la congregación. And in the same way, the gift God has placed for us is used as a benefit for the rest in the congregation. Hay compañerismo, hay unidad, hay oración los unos por los otros. There's fellowship, there's unity, there's prayer one for another. Y la palabra viene de parte de Dios a través de los pastores o líderes que vienen compartiendo la palabra para que las personas que se congregan reciban esa palabra. And the word comes through pastors, through leaders that God sends so we can receive the word. Y eso transforma nuestro entendimiento, cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. And that transforms our way of thinking, our understanding. Esto más o menos es por lo mínimo que podemos hacer para que poder permanecer en la familia de Dios. And this is the minimum that we can do to belong or to stay in the family of Christ. De manera que próxima semana, el día viernes, continuaremos con el Evangelio de Juan. So next week on Friday, we will continue with the Gospel of John. Y hablaremos de 8 señales que hay en el Evangelio de Juan. We will speak of 8 signs in the Gospel of John. De manera que no se lo pierda y tendremos nuestra cápsula del sábado y todas las cápsulas que tenemos de lunes a viernes. Therefore, do not miss it. And remember, Saturday, we will have our capsule and the rest of the capsules from Monday to Thursday. Y les recuerdo que este domingo nosotros no vamos a estar, estamos fuera del área en la boda de Abraham, y entonces, pero la iglesia va a estar abierta a las 11 de la mañana y el pastor Herminio va a estar con nosotros. And a reminder, this Sunday we will not be here. There's gonna be a group that's gonna be away in a wedding, but church will be open. Pastor Herminio will be with us. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz tarde. God bless you all. Have a good afternoon.